La ley de Boyle y Mariotte dice: a temperatura constante, la presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen. Inversamente, por eso se anota 1 sobre B. Matemáticamente hablando, la proporcionalidad se vuelve igualdad con la presencia de una constante. Luego, si seguimos aplicando matemática, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. P por B igual K, y eso es una constante. Por lo tanto, presión 1, volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y si hubieran más estados, presión 3, volumen 3, etc. Y esa es la ley de Boyle y Mariotte. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Nada? Vamos con la siguiente ley. La siguiente ley, ustedes me van a identificar, dice: a presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Nuevamente, en la matemática, la proporcionalidad se vuelve igualdad con la presencia de una constante. Por T, aplicamos matemática y lo que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, la relación volumen sobre temperatura se vuelve una constante. Fíjense que estoy utilizando constante así y constante así para que ustedes se vayan acostumbrando. Por lo tanto, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Y si hubiera otro estado, sería igual a volumen 3 sobre temperatura 3. ¿Está bien? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Más o menos? Bien, ustedes me van a decir qué ley es esa. Busquen. Luego, la siguiente ley, ¿qué me dice? A volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Otra vez, fíjense que estoy siendo repetitiva para que ustedes lo aprendan. Toda proporcionalidad se vuelve igualdad con la presencia de una constante. Ahora, lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y eso es una constante. Por lo tanto, P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Muy bien, ¿qué ley es esta? La de presión constante. ¿De qué? ¿Charles? ¿Y qué ley es esta? ¿Cuál? Gay-Lussac. Muy bien. ¿Dudas hasta ahí? ¿Nada? ¿Ninguna? Ok. Fíjense que hasta el momento nosotros hemos colocado temperatura constante, presión constante, volumen constante. Si ninguna de esas variables fuese constante, tendríamos el producto de la presión por el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Otra vez, la proporcionalidad se vuelve igualdad con la presencia de una constante. Y P por B, esta T pasa a dividir, sobre T se vuelve una constante. La relación del producto presión por volumen sobre temperatura se vuelve una constante. ¿Y eso qué significa? Que la presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Qué ley es esta? Ley de combinación de los gases ideales. Ley combinada de los gases. Ley combinada. Muy bien. Ahora, muy bien, ya tenemos cuando una de las variables es constante y cuando ninguna variable es constante, ¿cierto? Ok. Ahora resulta que, así como tenemos todas estas leyes, se tenía que buscar una fórmula, por así decir, que me pueda servir para todos los elementos, para todos.
Entonces, ¿dónde radicaba el problema? Yo tengo acá P por B sobre T igual a constante. El problema radicaba en que cuánto iba a valer esa constante o qué era esa constante. Entonces a esa constante se le dio un nombre y se dijo que esa constante iba a ser R y se le llamó constante universal de los gases. Constante universal de los gases. Pero no siempre íbamos a tener la misma cantidad de gases. Por ejemplo, si ustedes inflan globos, el uno iba a inflar un globo de este tamañito, el otro iba a inflar un globo más grande y el otro más grande. ¿De qué iba a depender? De la cantidad de aire que ustedes le metan al globo. La cantidad de aire. Y esa cantidad de aire en la química lo medimos con masa, en la química y en la física, con la masa, con el peso, o en la química con el número de moles, donde va a depender qué tipo de gases hay. Entonces, aquí también se multiplica por el número de moles. Y de esa manera nace una ley universal o llamada Ley General de los Gases. Ley General de los Gases. Bien, yo voy al revés, ¿se han dado cuenta? Yo no voy a poner el nombre y escribir la fórmula. Yo voy al revés, les voy explicando cómo nace. ¿Dudas hasta aquí? ¿Hay o no hay? ¿Nada? ¿Cuál? Ley de Gay-Lussac. ¿Cuándo te vas a ir a hacer medir la vista vos? A ver, mira. No me quiere mirar. Así es, así son los hombres. No miran de frente, no miran de frente. Gracias. Ya los vamos conociendo, ¿ven? ¿Cuánto vale R? ¿De dónde hago el cálculo de R? Porque R tiene un valor, estamos diciendo que es una constante universal. Entonces no nace de la nada. Fíjense, aquí todo tiene una razón, ¿ya? Los físicos químicos buscan valores que sean estándares para todo el mundo. Y entonces aparece lo que se llama condiciones normales. Condiciones normales. ¿Cuáles son esas condiciones normales? Son cuando la presión es 1 atmósfera, la temperatura 0 grados centígrados y ustedes saben que por cada mol, por cada 1 mol, existe un volumen de 22,4 litros. ¿Ok? Entonces aquí tenemos dobles condiciones, fíjense. Por cada mol 22,4 litros y también tenemos presión 1 atmósfera, temperatura 0 grados centígrados. Entonces, el problema les puede decir simplemente condiciones normales y ustedes ya saben que se dan estos datos. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto vale R? Nosotros lo traemos de la fórmula P por B igual a nRT y despejamos ese valor, esa incógnita de R. La dejo solita y tengo P por B, N está dividiendo, está multiplicando, pasa a dividir. P está multiplicando, pasa a dividir, ¿cierto? Entonces, R es igual a, ¿cuánto es la presión? 1. 1 atmósfera. ¿Por cuánto es el volumen? 22,4 22,4 litros. ¿Cuánto es N? 1 mol. 1 mol. ¿Y cuánto es la temperatura? 0 grados. No puedo ponerle 0 grados centígrados, tengo que trabajar en temperatura absoluta. Por lo tanto, más 273,15
y eso es igual a 273.15 Kelvin. ¿Ya? Para llevar de grados centígrados a Kelvin le suman 273.15. Por lo tanto, aquí es 273.15 Kelvin. Entonces, saquen la calculadora. ¿Cuánto me da R? ¿Cuánto? 1 por 22,4 dividido entre 273.15. 0,082 litro atmósfera sobre mol Kelvin. Y de ahí aparece esa constante, ese valor. ¿Está bien? Pero no siempre la presión va a estar en atmósferas. Puede ser que la presión esté en otras unidades. ¿Qué unidades puede tener? Puede tener milímetros de mercurio, 760 milímetros de mercurio. Entonces, voy a calcular la misma fórmula, R igual P por B sobre NT. Entonces, R, presión, ¿cuánto? 760 milímetros de mercurio. Volumen, ¿cuánto? 22,4 litros. N, ¿cuánto? 1 mol. Sobre Temperatura, ¿cuánto? 273.15 Kelvin. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es R? 62,32 litros por milímetro de mercurio sobre mol Kelvin. ¿Cuándo utilizar esta? ¿Cuándo? Cuando la presión está en atmósfera. Ya. ¿Cuándo utilizar esta? Cuando la presión está en milímetros de mercurio. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Ok. Vamos bien hasta ahí. Sigue, copien. Disculpe, Tómenle una fotito y lo suben. si la Dime. temperatura fuera cualquiera aparte de cero, igual se le suma la misma cantidad. La misma cantidad. Porque esta es la constante universal que ya la tenés calculada en condiciones normales. Porque Kelvin se suma, es el de Hasta aquí 273. solo es el cálculo de la R. Para sacar, si te dan en grado Fahrenheit, tienes que sacarlo con ese mismo resultado para sacar el grado Kelvin, sumado con otro más. ¿No viste las No, pero temperaturas? ya tienes la R nomás. Recuerda que es la constante. Aquí está, mira. Pero para sacar esa constante antes tuvieron que hacer Fíjate. todo ese desarrollo, digamos. Para sacar Kelvin, para sacar Fahrenheit, para sacar Celsius, Fahrenheit. ¿Cuál sacamos? Este es de Kelvin, ajá, grados centígrados más 275. Para sacar grados centígrados, grados Kelvin menos esta cantidad de acá. Ajá. Para sacar grados Fahrenheit es 9 sobre 5 Kelvin menos 406. Y si quieres sacar, ¿cómo se llama? Si te dan, digamos, en vez que te den Kelvin y te dan grados centígrados, entonces tenés que sacar esto. O si te dan, en vez de Celsius te dan Fahrenheit, tenés que sacar este resultado de acá. Con esto de acá. Y así sucesivamente, si aquí Kelvin te dan con Fahrenheit, en vez de Celsius, tenés que sacar este de acá. Vos me prestás. Eso.